Hola chicos, acá nos encontramos en un nuevo video para ver cómo pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial es lo que nosotros decimos en palabras y el lenguaje simbólico es lo que nosotros escribimos a través de símbolos matemáticos, ¿sí? Como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o el cálculo que me diga el lenguaje coloquial. Bien, pero para eso primero tenemos que saber qué significa cada palabra. La primera es fácil. Si me dice la suma entre, lógicamente estamos hablando de una suma entre dos cosas, ¿sí? Entonces lo que sigue a continuación de esta oración va a ir en las casillas celestes que vemos acá. Entonces, por ejemplo, la suma entre 10 y 3. Entonces, la suma entre 10 y 3. Entonces me queda 10 más 3. Si me está hablando de una diferencia, me está hablando de una resta entre dos cosas, ¿sí? Entonces, lo que sigue a continuación va a ir en lo celeste. La diferencia entre 20 y 3, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre 20 y 3. 20 menos 3. Si me dice el producto entre, estamos hablando de una multiplicación entre dos cosas. El cociente entre, estamos hablando de una división entre dos partes, ¿sí? Si me está diciendo el doble de, significa que es 2 por, y lo que continúa a continuación, lo que sigue a continuación, va a ir también en la casilla celeste, ¿sí? Los que sigue a continuación de estas oraciones van a ir en las casillas celestes. Por ejemplo, el doble de 5, entonces 2 por 5. El doble de 10, 2 por 10, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando me dice el triple de, el cuádruple de, entonces esto es todo lo que termine en ple es multiplicación. Por ejemplo, el quíntuple, sextuple, septuple, es todo multiplicación. También me dice la mitad de. Acá es al revés, porque lo que continúa a la oración se va a encontrar adelante del dividido 2. Por ejemplo, la mitad de es algo que nosotros dividimos en 2, que partimos a la mitad. Y lo que continúe va adelante. Ejemplo, la mitad de 20. Entonces, la mitad de 20. Entonces, 20 dividido 2 tengo que escribir, ¿sí? Que esto es al revés, ¿sí? Entonces, lo que sigue acá lo voy a tener que escribir adelante. La tercera parte de significa partido en 3, ¿sí? Y de vuelta, lo que sigue a la oración lo tengo que escribir adelante. Por ejemplo, la tercera parte de 15. Entonces, la tercera parte de 15. 15 dividido 3, ¿sí? Todo lo que lleva la palabra parte significa que estamos dividiendo, porque estamos partiendo, ¿sí? Por ejemplo, la cuarta parte va a ser dividido 4. La quinta parte dividido 5. Y así sucesivamente. Si me dice la raíz cuadrada de, voy a tener que dibujar una raíz cuadrada y lo que siga a continuación lo pondré adentro de esa raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 100. Entonces la raíz cuadrada y el 100 adentro, ¿sí? Si me dice el cuadrado de, es que ese está elevado al cuadrado. Entonces nosotros vamos a colocar el cuadrado y lo que sigue abajito de él. Por ejemplo, el cuadrado de 5. Entonces me va a quedar 5 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque es el cuadrado de 5. Si a mí me dicen el cubo de 3, el cubo significa que es 3, ¿sí? Entonces lo que sigue a continuación va a ir abajo. Por ejemplo, si a mí me dicen el cubo de 2, entonces el cubo y lo que está en celeste de 2. Entonces 2 al cubo, ¿sí? Y si me dicen el siguiente, significa que a eso le tengo que agregar 1. Y si me dice el anterior, le tengo que sacar 1, ¿sí? El anterior de algo es 1 menos, ¿sí? Por ejemplo, el anterior de 10 es el 9, porque 10 menos 1 da 9. Entonces, lo importante es que ustedes sepan qué significa cada palabra. Y ahora vamos a ver, con muchos ejemplos, cómo es que nosotros los armamos todos estos, con toda esta palabra, cómo es que lo armamos. Porque acá está todo junto y medio mezclado. Vamos a ver, para no perdernos. Tienen que ir pasito a pasito y leyendo pasito a pasito. Entonces, por ejemplo acá, la suma entre. Entonces yo ya sé que es una suma entre dos partes, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá ya
la suma, si me anda, ahí está, entre dos partes. Uno, la primera que va a ir al lado izquierdo y después al lado derecho. Vamos a ver qué me dice acá. Bueno, la suma entre ya lo hice. Vamos a ver qué me dice acá. El doble de 8. Entonces, el doble de 8. ¿Qué era el doble? Vengo acá. 2 por. Y como me dice de 8, entonces me queda 2 por 8. Entonces, la suma entre el doble de 8 y del otro lado, ¿qué era? Vamos a ver qué hay del otro lado. El cuadrado de 1. Entonces, vamos a ver. ¿El cuadrado de quién? De 1. Entonces, el cuadrado. Acá. El cuadrado significaba que estaba elevado al cuadrado. Y como acá me dice de 1, entonces de 1. Entonces significa el cuadrado de quién? De 1. Entonces significa que es 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos de vuelta. La suma entre dos cosas. Por un lado, el doble de 8. Y por el otro lado, el cuadrado de 1. ¿Sí? Y después esto, si quieren, lo pueden calcular. Por ejemplo, 2 por 8, que me da 16, más 1 al cuadrado, que es 2 veces el 1, 1 por 1, que eso da 1. Entonces todo esto me da 17. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. La diferencia entre. Entonces es una diferencia, significa que es una resta. Una resta entre dos partes, ¿sí? Vamos a ver la primera. La mitad de 40. ¿Qué significaba la mitad? Que era algo dividido en dos y lo que seguía la oración lo tenía que escribir adelante. Así que la mitad de ¿quién? De 40. Así que el 40 va acá adelante. Entonces, la mitad de ¿quién? De 40. La mitad de 40. ¿Y qué más? Porque era la diferencia entre dos cosas, ¿sí? Entre un lado era la mitad de 40 y la otra era y la raíz cuadrada del triple del 12. Vamos a ver acá porque este es más largo. Vamos, como les digo, parte por parte. La raíz cuadrada de. Así que la raíz cuadrada es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces pongo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada y lo que sigue a continuación tiene que ir adentro. Así que vamos a ver qué es lo que tengo que poner adentro. La raíz cuadrada de y luego a continuación va en celeste, es decir, que va acá adentro. ¿Qué es lo que va adentro? ¿La raíz cuadrada de qué? El triple de 12. ¿Y qué era el triple? 3 por, entonces el triple de 12. Entonces, el triple de 12. Entonces, la diferencia entre la mitad de 40 y la raíz cuadrada del triple de 12. ¿Sí? El punto sería D. ¿Sí? El triple de 12. Entonces ahora podemos calcular 40 dividido 2, que me da 20, menos 3 por 12, que me da la raíz de 36. Entonces, ¿esto qué me da? 20 menos ¿cuánto? La raíz de 36 es 6. Entonces, 20 menos 6, 14. ¿Sí? Vamos con otro más. El doble de la suma entre 5 y la tercera parte de 15. A ver, vamos por parte como hacemos siempre, ¿sí? El doble de, vamos por parte. El doble de. Entonces, ¿el doble qué significaba? 2 por. Así que vamos, por 2 por. ¿El doble de qué? El doble de una suma. Es el doble de una suma. Así que el doble de una suma entre dos partes, ¿sí? Así que como es una suma, le vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Porque es el doble de una suma, así que tiene que ir con paréntesis. Porque este 2 multiplica a toda la suma. ¿Entre qué cosas? Entre 5, por un lado, y la tercera parte de 15. Entonces, la tercera parte de 15. Entonces, ¿cómo escribimos la tercera parte? La tercera parte, ¿qué era? Partido en 3. Entonces, la tercera parte de ¿quién? De 15. Entonces, el 15 iría adelante. La tercera parte de 15. Entonces, ahí lo fuimos construyendo. Es ir pasito a pasito y ver
con exactitud lo que me va diciendo. Entonces ahora me quedaría 5 más 15 dividido 3. ¿Cuánto me da esto? Me da 5. Así que esto me queda 2 por 5 más 5, 10. Así que esto me da 20. Continuamos. Dos ejemplos más y ya terminamos, para que quede bien claro para el que tiene dudas. El siguiente de, así que el siguiente era más 1 y lo que seguía en la oración tenía que ir adelante. Así que lo vamos a poner más lejos, por ejemplo por acá, porque lo que sigue tengo que ponerlo adelante. El siguiente ¿de quién? El cubo de 2. ¿Qué era el cubo? Significa que está elevado al cubo. Así que el cubo ¿de quién? De 2. ¿Sí?